Primera de Pedro, vamos a comenzar allí, el capítulo 2 y el verso 5 vamos a estar leyendo. Dice de esta manera, primera carta de Pedro, capítulo 2 y verso 5. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, diga conmigo, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Oramos. Padre, te damos gracias por este momento que podemos, Señor, impartir tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé el entendimiento y podamos, Señor, practicar esta palabra. En el nombre de Jesucristo, Señor, que lleguemos al punto, Señor, donde tu presencia sea evidente y se manifieste poderosamente en nuestro medio. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. El título del mensaje de hoy es Los sacrificios en el nuevo pacto. ¿Puede repetir conmigo? Los sacrificios en el nuevo pacto. Gloria a Dios. Qué lindo. Sabemos que el antiguo pacto había ordenanza de parte del Señor de sacrificar animales. Pero eso se terminó en el momento que nuestro Señor Jesucristo dio su vida allí en la cruz. En ese momento quedó cancelado toda ordenanza del Señor para ofrecer sacrificios de animales por el pecado o por otros motivos, porque ya en ese momento el sacrificio perfecto fue ofrecido allí en la cruz y ya no era necesario de que se sacrificaran animales. Pero nosotros encontramos en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, muchas palabras que nos enseñan acerca de los sacrificios que el Señor pide ahora que estamos en el Nuevo Pacto, que no tiene nada que ver con sacrificar animales, sino con otro tipo de sacrificio. Por eso dice aquí la palabra, vosotros también como piedras vivas, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificio. Diga, ofrecer sacrificio, espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a dejar aquí un momentito esta palabra y vamos a leer allí en Crónica, el segundo libro de Crónica y el capítulo 5 dice de esta manera. En el verso 3 vamos a ver aquí las sombras, el antiguo pacto. Dice segunda de Crónica, capítulo 5, verso 3. Dice, y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Y vinieron pues todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca. El arca representaba la presencia de Dios allí. Y dice, y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que están en el tabernáculo, los sacerdotes y los levitas los llevaron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se habían reunido con él delante del arca, sacrificaron, digan conmigo, sacrificaron ovejas, bueyes, que por ser tanto no se podían contar en número. Si nosotros leemos en la parte final, en el versículo 12, dice, y los levitas cantó, y todo lo de Asaf, y todo lo de Man, todo lo de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos,
vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterio y arpa al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompeta, y cuando sonaban pues las trompetas, y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes allí estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Tremendo, tremendo. Aquí estamos nosotros viendo la sombra, cómo el Señor obraba en el antiguo pacto. Le agradó a Dios esos sacrificios que presentó Salomón. Le agradó a Dios cómo se juntaron, cómo ellos ofrecieron tantos sacrificios que no se podían contar, y allí Salomón consagró ese lugar, y llegó el momento que comenzaron a cantar, comenzaron a alabar a Dios, y dice la palabra que la nube de Dios llenó ese lugar, y los sacerdotes no podían estar allí para ministrar, porque la misma gloria de Dios comenzó a ministrar a todas las personas que estaban allí. Amén. Entonces podemos ver, hermanos, cómo al Señor le agrada cuando nosotros sacrificamos algo por Él. Sabemos que si hacemos algún sacrificio ahora ya en este nuevo pacto, no es para ser salvo, sino que es un sacrificio para honrar, para alabar a Dios, para darle a Él nuestra alabanza, nuestra gratitud. Es para agradecerle al Señor. Cuando hacemos algún sacrificio, es para eso, no es para ser salvo. Amén. En el libro de Efesios encontramos otro ejemplo, en el capítulo 5 también, ya hablando de este otro lado del nuevo pacto. Efesios capítulo 5, verso 1 dice, sé pues imitadores de Dios como hijo amado, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí el Señor nos dice que seamos imitadores de Jesucristo, que se ofreció a Dios en ofrenda y sacrificio. Él se ofreció al Padre. Y aquí la palabra nos dice que debemos ser imitadores. Pero este sacrificio fue por amor. Este sacrificio tenía una esencia no solamente de religiosa o por cumplir, sino que era algo que estaba haciéndolo por amor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, nosotros, hermanos, cuando escuchamos la palabra sacrificio, es como que tenemos cierta resistencia, porque decimos, no, estamos en el tiempo de la gracia. La gracia nos da la salvación, pero también nosotros debemos aprender cuáles son los sacrificios del nuevo pacto. Porque aún en el nuevo pacto hay que sacrificar cosas. Amén. Le digo nuevamente, no para ser salvo, sino que son decisiones que nos llevan a realizar la voluntad de Dios. El Señor Jesús dice allí en Lucas, el capítulo 14, Lucas 14 y el verso 25, algo muy importante aquí, la palabra de Dios. Dice Lucas 14, 25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo,
Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer e hijo, hermanos, hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Fíjese, la palabra de Dios nos habla de llevar nuestra cruz, que no es la cruz que llevó Jesús. Esa cruz solamente Él le pudo llevar, porque Él era el sacrificio perfecto para ofrecerse para la redención de la humanidad. Ahora aquí la palabra dice, cada uno tome su cruz. En otro pasaje, en otro evangelio, hablando de este mismo texto, dice, tome su cruz y niéguese a sí mismo y sígame. Entonces, va a haber momentos que nosotros tenemos que sacrificar cosas que no están dentro del propósito de Dios para nuestra vida. Va a haber momentos que nosotros tenemos que sacrificar nuestros propios deseos. Amén. Porque la palabra de Dios dice, tome su cruz, niéguese a sí mismo. Es un sacrificio, ¿o no? Usted quiere hacer algo y dice, no, pero el Señor dice, tiene que hacer todo otro. ¿Qué hacemos? ¿Lo que yo deseo o lo que el Señor me está diciendo? Entonces eso es un sacrificio. Esa es la cruz que nosotros tenemos que llevar. El negarnos a nosotros mismos en aquellas cosas que a Dios no le agrada. En aquellas cosas que puedan entorpecer el llamamiento o su voluntad para mi vida. Debo negarme. Esa es la cruz. Yo creo que en resumen, la cruz de cada cristiano es seguir la voluntad de Dios. Si nosotros podemos definir en pocas palabras lo que es la cruz en el cristiano, es seguir la voluntad de Dios, en muchos casos negándonos a cosas que a nosotros nos gustaría, pero como sabemos que el Señor quiere que vayamos en esta dirección, nosotros nos negamos a ciertas cosas y seguimos al Señor. Ahí estamos tomando nuestra cruz. En el libro de Romanos, el capítulo 12, el verso 1, tenemos nuevamente la palabra sacrificio. Dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Sacrificio vivo. Amén. Después que dice santo. Y después agradable. Quiere decir que debemos meditar en nuestro culto, porque dice que es vuestro culto racional. Es decir, yo sé que me tengo que congregar, que tengo que ofrecerle un culto a Dios, que es mi alabanza, mi agradecimiento, y más adelante vamos a ver también el servicio. Pero el Señor me dice que entendiendo que me tengo que presentar delante de Dios, debo poner cuidado de que me presente con una vida limpia, con una vida agradable a Dios. Y eso tiene que ver cómo vivimos en el día a día. No es venir al culto y me pongo a cuenta con Dios y así un círculo vicioso. No, yo tengo que presentarme en sacrificio vivo. Y ya tengo que venir con una vida santa, con una vida, como dice aquí, en sacrificio vivo,
santo y agradable a Dios. Y es un sacrificio. Eso nos manda a cuidar nuestra vida. Es un sacrificio, porque ahora el sacrificio, en este caso, somos nosotros. Y se presenta en sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cómo le presentamos nuestra vida al Señor? ¿Le presentamos manchado? ¿Le presentamos con un cuerpo cansado? ¿Le presentamos nuestra vida con desgano? ¿Le presentamos nuestra vida como diciendo tengo que cumplir? ¿O le decimos, Señor, aquí está mi vida, me he esforzado, Señor, he puesto de mi parte para agradarte, para vivir una vida santa, Señor, y ahora me presento en esta reunión como un sacrificio vivo? Mi vida es un sacrificio para ti. Amén. Gloria a Dios. ¿Es un sacrificio o no? Muchos pensaban que la vida del cristiano no es un sacrificio. Pero hay que sacrificar cosas para agradar a Dios. Hay que negarse a ciertas cosas. Hay que negarse a ciertas conversaciones. Hay que negarse a ver ciertas cosas que pueden manchar nuestra vida o que pueden afectar nuestra vida, porque yo sé que me tengo que presentar delante de Dios. Mire, cuando uno comienza a servir a Dios, ve la importancia que tiene nuestra vida diaria con nuestro servicio. ¿Por qué? Porque si vamos a servirle a Dios y yo no me cuido en agradar a Dios, yo estaré al frente de ustedes quizás con una conciencia que me está acusando de algo, quizás sin comunión con Dios porque no lo he buscado. Entonces ahí vemos la importancia que tiene la vida diaria con mi servicio. Entonces, si yo quiero servirle bien al Señor, quiero agradarle, quiero que su presencia se manifieste a través de mi vida, quiero tener la guía de su Espíritu, tengo que cuidarme. Y eso es un sacrificio. De negarse a muchas cosas que al Señor no le agrada. Amén. Eso por un lado. Ahora viene la otra parte. ¿Quiere más? Ya lo veo medio preocupado con esa parte, ¿no? Ahora leo un poquito más. La otra parte dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que significa, en otras palabras, Señor, me presento en este momento especial que yo vengo a rendirte este culto para conocer tu voluntad. Es otro enfoque. Está el culto evangelístico. El culto evangelístico es, vengan los que están cargados y trabajados y el Señor lo hará descansar. Los que están enfermos, vengan que el Señor lo va a sanar. Los que están oprimidos, vengan que el Señor lo hará libre. En el culto evangelístico es todo oferta. Pero el culto para discípulos, para hijos e hijas de Dios es diferente. Si bien siempre recibimos de Dios, siempre el Señor obra algo en nuestra vida por su gracia, pero el enfoque de la reunión es distinta. El enfoque debe ser: Señor, me presento delante de ti en esta hora para conocer tu voluntad para mi vida,
yo estoy aquí no solo para pedirte algo más o para cumplir con una reunión más, sino que me presento en esta hora porque quiero conocer tu voluntad. El verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros vemos aquí, hermanos, que el propósito del culto o de la reunión es renovar nuestro entendimiento con la palabra. Puede que yo haya llegado al camino del Señor con muchos conceptos, con una forma de pensar que era de mi forma de ver la vida, o como me criaron, o según el contexto donde crecí. Pero ahora que estoy en la casa de Dios, debo estar dispuesto a que la palabra de Dios me vaya renovando. Tengo que estar dispuesto a ir cambiando. Si antes pensaba de una manera y la palabra me revela que Dios quiere que sea de otra manera, debo cambiar. Renovar el entendimiento. Y ahí voy a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Así que el propósito de la reunión es conocer la voluntad de Dios. Nosotros venimos aquí para conocer la voluntad de Dios, que es revelada por su palabra, es revelada por el Espíritu Santo a tu entendimiento. Entonces esto también es un sacrificio. Yo vengo aquí, Señor, no solo para pedirte, sino que vengo a presentarme delante de ti porque quiero conocer más de tu voluntad para mi vida. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quiere que profundicemos un poquito más? Gloria al Señor. Dice el verso 3, digo pues por la gracia que me es dada, que cada uno que está ante vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones. Dice que ninguno de nosotros tengamos un concepto más alto del que debemos tener, ni siquiera por lo que hemos recibido. La palabra dones significa regalo, algo que se nos ha dado. Entonces, ninguno de nosotros debemos pensar que somos más que otros. Nada más que somos diferentes. Amén. Ninguno acá es más que otro. Nada más que somos diferentes. Porque el Señor nos dio diferentes dones. Entonces, el presentarnos delante de Dios como un sacrificio nos va a llevar a entender que recibimos dones de Dios, pero eso no significa que somos algo más que los demás, sino que solo somos diferentes. Al Señor le ha placido darnos ciertos dones donde nosotros podemos servir en alguna área, pero eso no nos hace más que los demás. Y si tienes muchos dones, ¿sabe qué significa eso? Que eres el más débil. Dice que el Señor honra más al que es más débil para que no haya desaveniencia en el cuerpo. Honra más a veces al que le cuesta más, al que quizás dice, pero yo no tengo mucha capacidad.
a ese el Señor le da más, para que no haya desaveniencia en el cuerpo y no necesitemos unos a otros, pero todo lo recibimos de parte de Dios. Ahora, ¿cuándo recibimos esto? Cuando nos presentamos a Dios como un sacrificio. Y allí nosotros vamos a comenzar a entender que debemos servirle a Dios. Aquí da una lista, en el versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, todos lo recibimos de Él. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Una serie de actividades que el Señor quiere que nosotros estemos en función. Ahora, para esto también debemos entender que en algunos casos será un sacrificio. ¿Por qué? Porque va a haber días que usted va a estar con toda la buena voluntad de servir, porque está con ánimo, porque las cosas le están yendo bien. Entonces decimos, qué lindo servir a Dios. Pero si vienen días difíciles, si vienen días complicados, si la economía comienza a patinar, si las cosas no andan bien en la casa, ahí es cuando uno tiene que decir, Señor, mi ánimo no está pum para arriba, pero tú, Señor, me llamaste a servir. Y yo, Señor, voy a servir. Dedico tiempo para servirte, porque sé que tú me llamaste a servir. Amén. Por eso el Señor Jesús le dijo a las multitudes quizás pensaban, dice, qué contento debe estar Jesús porque una multitud lo está siguiendo. Y el Señor Jesús dice, muchachos, vamos a poner la cosa en claro. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Amén. El Señor no se impresiona por la multitud. El Señor se agrada con aquellos que entienden que el seguir al Señor muchas veces te va a costar. Hasta en algunos casos te va a doler. Eso lo vamos a ver más adelante. Muchos casos será un sacrificio que quizás te cueste lágrimas, pero tu determinación será seguir y servir a Dios porque lo amas. Pero el hecho de que ames a Dios y ames servir no significa que no va a haber momento que no te va a costar. Va a haber momento que te va a costar. Sino para seguirle y para agradarle. Esos sacrificios son aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Apartar tiempo para orar es un sacrificio. ¿O no? ¿O usted siempre tiene ganas de orar? Batallar contra las fuerzas espirituales es un sacrificio. Algunos dicen, no, yo no quiero pelear. Pero si quieres vivir una vida libre de opresión, tendrás que aprender a batallar. Y eso te va a costar. Recia lucha, pero disfrutarás de una vida libre. Amén. Yo me estaba acordando allí en el libro de Hechos, el capítulo 16, donde encontramos la historia
famosa de Pablo y Silas, ellos estaban orando a medianoche y cantando himnos a Dios. Eso era realmente un sacrificio. Porque ellos estaban sirviendo a Dios. Ellos habían liberado a una muchacha. Era injusto lo que le estaba pasando. Era injusto la causa por la cual le llevaron preso y le pegaron, le maltrataron. Quizás muchos de nosotros en esa situación no tendríamos ganas de orar. Quizás hasta tendríamos queja o quizás le diríamos a Dios, ¿por qué permitís que me pase esto? Pero ellos entendieron lo que es ofrecer sacrificio en los momentos difíciles. Es muy probable que sus espaldas estaban ensangrentadas por los azotes y los maltratos, pero allí Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Eso es un sacrificio aceptable a Dios. ¿Por qué? Porque cuesta orar cuando las cosas no están bien o cuando las cosas no te están yendo bien. Cuesta orar. Cuesta orar. Y mucho más cantar. Cuando todo está bien, damos grito de júbilo, saltamos, danzamos, declaramos que somos victoriosos, vencedores. Pero cuando las cosas están allí, en la recia lucha, ahí es un sacrificio orar. Y esos son los sacrificios que en el nuevo pacto el Señor los recibe con agrado. Porque dice, mi hijo, mi hija está sufriendo, pero no deja de confiar en mí, no deja de orar, no deja de cantar, sigue adelante. Yo creo que eso fue lo que le provocó a Dios venir y sacudir esa cárcel. Nosotros leíamos allí en el Antiguo Testamento donde Salomón sacrificó animales, tantos que no se podía contar. Y al final de ese capítulo dice que la gloria de Dios descendió en ese lugar. Y la presencia de Dios comenzó a ministrar. No hacía falta que los sacerdotes anden allí ministrando, porque la misma gloria de Dios estaba ministrando a toda esa gente que estaba allí. Lo mismo pasó en esa cárcel. En esa cárcel no tenía que Pablo o Silas andar orando por la gente. No, era la misma presencia de Dios que descendió con poder en ese lugar. Soltó las cadenas, abrió las puertas de las cárceles. Ellos quedaron libres. Pero fue un sacrificio. Un sacrificio orar en ese momento. En esa situación. Fue un sacrificio cantar. Por eso, hermanos, si en algún momento de tu vida cristiana te cuesta orar, te cuesta congregarte, no piense que el camino de Dios siempre será fácil. En algunos momentos serán difíciles, pero allí estará el Señor para manifestarse a tu favor. Gloria a Dios. Y sabe, hermanos, hay decisiones que uno toma en el camino del Señor que son sacrificios que a Dios le agrada. Quizá algo que te cuesta, quizá algo que tú amas, pero lo tienes que dejar porque entiende que eso no está dentro del plan de Dios para tu vida. Y cuando tú lo entiendes, tú lo dejas. Y quizá te cuesta, te duele, pero lo estás dejando porque estás entendiendo que la voluntad de Dios va por otro lado. Ese es un sacrificio aceptable a Dios. Allí está el Señor. Y se manifestará en tu vida de una forma inusual. Aquí el apóstol Pablo con Silas
no solamente que se sacrificaron para orar y cantar en un momento difícil en su vida, sino que creo que algo que le habrá costado también, quizás más que orar, más que cantar, porque ellos con Dios no tenían nada, pero sí con el carcelero. Es muy probable que el mismo carcelero haya sido quien lo maltrató. Pero ellos tenían que sacrificar sus sentimientos personales para obedecer la palabra de Dios de perdonar. Ellos tuvieron que perdonarlo al carcelero. Y no solamente que lo perdonaron al carcelero, sino que le predicaron. Y esa familia fue salva. Amén. Va a haber momentos que vas a tener que dejar de lado tus sentimientos. Es más, nunca esperes perdonar basado en tus sentimientos. Hay gente que dice, no siento perdonar. No tienes que esperar sentir perdonar. Perdonar no se basa en un sentimiento, sino en una decisión a la voluntad de Dios.